Hola y bienvenidos a nuestro programa Ciberseguridad para Humanos, el lugar donde descubrir y conversar sobre temas de ciberseguridad en castellano desde el punto de vista del mundo real. Soy Ougi y hoy vamos a hablar de una de las plataformas más potentes en la gestión centralizada de seguridad empresarial, Trellis IPO o ePolicy Orchestrator. Vamos a desglosar sus funciones principales de Trellis, cómo se integra, las extensiones que tiene, como pueden ser NS, DLP, Drive Encryption, ATP, Device Control, Move y otras, y por qué la hacen, por qué estas capacidades la hacen una solución robusta para entornos corporativos. Si quieres saber lo que es el ecosistema Trellis IPO, este es el episodio para ti. Bien, pues vamos allá. Antes de nada, un poco de historia sobre Trellis. McAfee se fundó en 1987 por John McAfee. Fundó la empresa bajo el nombre McAfee Associates y fue una de las primeras compañías en desarrollar software antivirus para PC, para personal computer, a nivel personal. Bueno, digo antivirus y ya en varios capítulos he dicho que la palabra ideal es anti-malware, pero en aquella época sí que se usaba antivirus. Rápidamente, esta compañía se convirtió en el líder en la protección contra ese malware en la era incipiente de Internet. En 2010 se produce su adquisición por casi 8 millones de dólares por Intel, siendo renombrada como Intel Security. Esto es algo que bastante gente desconoce. El objetivo de Intel era de integrar esta seguridad directamente en el hardware de Intel. ¿Vale? Era su objetivo principal, pero esta integración no logró los resultados esperados y la compañía fue vendida. Después de muchos vaivenes, compras y ventas a través de fondos de inversión, McAfee recuperó su nombre como empresa independiente en 2020, no hace tanto, y volvió a cotizar en bolsa bajo ese nombre. Ya en 2021, McAfee vendió su división de ciberseguridad empresarial a Symphony Technology Group, STG, por 4 millones de dólares. Repito lo que vendió, su división de ciberseguridad empresarial, la empresarial, ¿vale? Luego sabréis por qué estoy recalcando esto. STG, este grupo, también había comprado FireEye, Cinco Ojos, ¿vale? Es una empresa de seguridad que es muy reconocida o era, ¿vale? En enero de 2022, STG fusionó McAfee Enterprise y FireEye para crear una nueva empresa y esa nueva empresa se llamó Trellis. Y aquí os cuento mi experiencia personal con el logo de McAfee. El logo de McAfee estaba presente en ese 2021 en todas las barras de tareas de todos los equipos que teníamos en mi organización, en mi empresa. Todos los usuarios podían ver ese logo en la barra de tareas a la parte derecha y podían ejecutar ciertas acciones como escanear el propio dispositivo y muchas otras. De la noche a la mañana, lo que no me pasó a mí, esta es mi experiencia personal, es que sin previo aviso ese logo se cambió y pasó de ese logo rojo típico de McAfee al logo ese verde y azul que tiene Trellis, que parece una X. Y además, no solo eso, sino pinchabas en ese logo y había partes de capacidades de esa solución de ciberseguridad que seguían con el logo McAfee dentro de ese logo de Trellis. Era todo muy confuso, digámoslo así. Pues en aquel momento, nada más cambiar el logo, lo primero que hice fue verificar que, bueno, pues que mi equipo, porque claro, lo descubrí en mi equipo cuando arranqué el equipo por la mañana, el primer día, no estuviera bajo ningún tipo de ataque o un malware hubiera modificado mi antivirus, obviamente. Y además busqué en redes de internet qué había pasado. Pero es que además recibí múltiples, decenas, no voy a decir cientos, mentiría, pero decenas de quejas de usuario o de preocupaciones de usuario, ¿vale? Ellos levantaron varios tickets porque pensaban que algo pasaba en su ordenador que había sido infectado o cualquier otro tipo. Aquí, en mi opinión, Trellis lo manejó mal, ¿vale? Quizás lo dijeron a nivel de redes sociales,
pero no lo dijeron, no nos avisaron a todos los clientes de que ese logo iba a cambiar. Ellos no le dieron mucha importancia, pero cuando trabajáis en producción, en ciberseguridad, cualquier cambio, y ya no en seguridad, en sistemas también y en redes, cualquier cambio que sea relevante y perceptible por el usuario debe de ser avisado con antelación, ¿vale? Si no podéis crear una especie de estado de preocupación y paranoia en los usuarios que obviamente os consume recursos, tanto materiales como humanos, ¿vale? Esto tiene que estar avisado con antelación. Y nada más, esa fue mi experiencia personal que me tuvo ahí un par de días preocupado, pero nada más. McAfee, seguíamos. ¿McAfee ahora qué es? Es una empresa diferente, enfocada exclusivamente en seguridad para consumidores. Es decir, el típico antivirus personal o antimalware personal. Eso es McAfee. Por otro lado, Trellix, que es otra empresa diferente de McAfee ahora, se ha enfocado a la seguridad empresarial. Por eso marqué tanto antes lo de empresarial. Con una fuerte tendencia a una solución XDR. ¿Vale? De XDR ya hablé en otro capítulo. XDR significa Extended Detection and Response. Y Trellix, aunque está considerado un NS, pues ya tira más hacia XDR. Ya lo comentaré más adelante. Bueno, la primera pregunta que podemos hacernos. Entonces, ¿qué es Trellix EPO? Y a veces digo IPO, porque me sale en inglés, pero es EPO, ¿vale? Trellis EPO, ePolicy Orchestrator, es una plataforma de gestión centralizada de seguridad que además permite administrar políticas, desplegar soluciones y monitorear el estado de protección de los endpoints, no solo endpoints, incluidos servidores y dispositivos desde una única consola, ¿vale? Es uno de los principios de ciberseguridad que ya he marcado yo, ya os he recomendado que tengáis presente en la ciberseguridad, que se llama centralización, ¿vale? Desde una única consola. Además, Trellis es compatible con otra variedad de productos endpoint o de sistemas de dispositivos de protección de red, de nube y de datos, incluidos sistemas basados tanto en Windows como en Linux. ¿Vale? Trellis y EPO es ideal para entornos de media y gran empresa que necesitan visibilidad y control unificado. ¿Vale? Integración y centralización. Dos principios muy importantes en ciberseguridad. Aquí hago un punto y aparte. He dicho que también basados en Windows y en Linux. Sí, sí, pero hay un pero, como siempre en todo en esta vida. En mi opinión, Trellis EPO está muy orientado a entornos Windows. También protege entornos Linux, pero con menos capacidades. En entornos Windows se integra muy bien con todo el sistema operativo y todos los productos de Trellis son aplicables a entornos Windows. En entornos Linux hay algunos que sí y otros que no. ¿Vale? No está tan integrado con el sistema operativo. Seguimos. Bueno, aunque ya esto ya lo he dejado caer, aunque ya en un capítulo anterior Trellis Hippo y su ecosistema es considerado un NS, Endpoint Security. Realmente lo que hizo es que nació como un Enterprise Security, perdón, un Endpoint Security, un NS. Pero a día de hoy se le han añadido muchas más capacidades adicionales, ¿vale? Así que cada día es más considerado un XDR. El XDR puro de Trellis sería lo que ellos llaman Trellis Security Platform, que sería el típico Trellis EPO más otras capacidades adicionales que se pueden añadir. Pero ya tira más a una solución XDR, mucho más avanzada. Bueno, pues bien, vamos un poco más allá, detallando qué es Trellis EPO y hablando de sus características principales. Voy a hablar de ellas, ¿vale? Vamos a ver la arquitectura. La arquitectura de Trellisipo es centralizada, si no sería una locura, como ya he dicho antes. Eh, pero, ¿qué significa centralizada? Pues lo que significa es que Trellis EPO actúa como una consola única y centralizada para la gestión de la seguridad. Esto es muy, muy conveniente en ciberseguridad. Permite administrar políticas de seguridad, tareas, así como generar informes también, todo desde un sitio, desde una consola que pueda acceder remotamente a otros sistemas. Otra de características, escalabilidad. EPO está diseñado, Trellis EPO está diseñado para ser escalable, lo que significa que
puede o podría adaptarse a las necesidades de diferentes tamaños de empresas según vaya creciendo vuestra red informática. Otra característica, bueno, más que una característica, es algo a tener en cuenta, las licencias, ¿vale? Las licencias de Trellis EPO incluyen los productos que se usan, pero también esos productos se pueden llamar extensiones, de los que hablaremos un poquito más en profundidad más adelante. Pero lo que yo quiero decir es que pagas por los productos que usas, no hay una licencia que te da todas las capacidades. Un ejemplo, hay una licencia que incluye varios productos de Trellis Epo que se llama Enterprise. Esa licencia Enterprise incluye, como he dicho, varios productos como son el ATP, el ADP, el Device Control, etcétera. Luego hablaremos de lo que es cada uno. Pero se paga la licencia de Enterprise, que he dicho, por el número de endpoints administrados, es decir, el número de equipos que yo quiero proteger. Si quiero proteger 400, pago un precio, y si quiero proteger 1000, pues pago otro, pago más, obviamente. Por el número de dispositivos, pues que quiero proteger, pago un precio. Aparte de la licencia esta Enterprise que te da varios productos, digámoslo así, que es la seguridad básica barra avanzada en la que cualquier empresa, pues con eso se da por satisfecha. Hay otros productos adicionales y ya se pagan individualmente. Se pueden añadir a esa licencia Enterprise y se pagan individualmente, como son la de Drive Encryption o la de DLP, que es Data Loss Prevention, entre otras. ¿Vale? Extensibilidad. Trellis EPO. Pues Trellis EPO es una plataforma extensible gracias a sus APIs. Ya sabéis lo que es una API. Una API es una interfaz de programación de aplicaciones. Las APIs permiten la integración de otras herramientas de seguridad y sistemas de terceros, es decir, no tienen que ser del propio fabricante. Tienes que tener una API esperando una solicitud de una determinada acción y como respuesta a esa solicitud, pues recibes unos datos o una acción, ¿vale? Eso es una API. De esta manera se puede integrar, como he dicho, con otras herramientas que no sean del mismo fabricante y mejora las capacidades de la gestión de la seguridad global. Es muy interesante eso. El despliegue. ¿Cómo puedo desplegar Trellis EPO? Bueno, pues lo puedo desplegar localmente. Ya sabéis que en inglés yo repito mucho on-premise. ¿Cómo? Pues desplegando un servidor dentro de mi infraestructura de la red de mi empresa. O también está disponible como un servicio en la nube. Este servicio en la nube está gestionado por Trellis, ¿eh? No está gestionado por Azure, ni por Amazon, AWS, ni por Google Cloud, ¿vale? Que permite la implementación remota, monitorización, actualizaciones y automatización de acciones de seguridad. Y además integra diversas herramientas. Todas estas, tanto la local como la cloud, digámoslo así, la de la nube, pueden ser integradas con otras herramientas. Obviamente, no solo otras herramientas pueden estar integradas en Trellis IPO, sino que Trellis IPO o EPO puede integrarse con otras herramientas, como puede ser un SIEM, por ejemplo. Un ejemplo práctico que yo he hecho y que todo el mundo hace es yo he integrado en mi Splunk pues mi Trellis IPO, los datos de mi Trellis IPO. ¿Para qué? Pues para poder mejorar mi respuesta a incidentes y automatizar ciertas acciones para, por ejemplo, bloquear el tráfico en mi frontend firewall, por poner un ejemplo. No solo que a nivel de endpoint estén protegidos los equipos, sino bloquear mi red a ese tipo de amenaza externa. En resumen, ¿qué es Trellisipo? Trellisipo es una plataforma centralizada, escalable y extensible para la gestión de la seguridad, con opciones de despliegue tanto local como en la nube. Y lo que permite a las organizaciones, pues, es adaptar las soluciones de seguridad a sus necesidades específicas, tanto del tamaño de la empresa como a su forma de arquitectura de red, ya sea todo on-premise, todo local, todo en la nube, on-cloud o híbrido, ¿vale? Tanto parte en la nube y parte on-premise. Normalmente, la mayoría de empresas medianas grandes ya tienen un sistema híbrido, tienen una arquitectura híbrida. Vamos ahora a hablar de los componentes claves de Trellis. Pero antes de hablar de los componentes claves de Trellis, pues lo prometido es deuda. Os dije que voy a
que iba a discriminar o iba a explicar lo que era una extensión. Vale, pues hay dos términos importantes que cualquier administrador de Trellis sabe, pero que igual vosotros no, y los vamos a recalcar aquí. Una es la extensión y otra se denomina paquete. ¿Vale? ¿A qué denominamos extensión en Trellis IPO? Una extensión en Trellis IPO, en el servidor Trellis IPO, es el software que gestiona las capacidades de seguridad aplicadas a los agentes instalados en los endpoints. Luego lo repito otra vez, no lo repito, lo aclaro un poquito. Es decir, una extensión se instala en el servidor IPO, ¿vale? La extensión no se puede instalar en ningún endpoint, en ningún agente, se instala en el servidor. Y se sirve para manejar los paquetes que instalamos en los agentes de los endpoints. Entonces, ¿qué es un paquete? Pues casi lo he dicho, ¿no? Bueno, pues un paquete es un software que se instala en el agente de Trellis y que se ejecuta en el endpoint, que le otorga capacidades de seguridad adecuadas para proteger este dispositivo. Como veis, muchas aplicaciones y soluciones de ciberseguridad se basan en el paradigma del agente, ¿vale? De instalar un software, un agente, en cada dispositivo que queramos proteger y desde un servidor, pues se gestionan esos agentes. El paquete es algo que tenéis que tener en cuenta que es algo adicional al agente. Y me explico. El agente de Trellis IPO es instalado en el equipo, pero instalando el agente no tenéis ningún tipo de seguridad, no le proporciona ningún tipo de seguridad. Es solo un agente que está activo en el equipo. Por cierto, tenéis que tener permisos de administrador para instalarlo y que lo único que hace es comunicarse con el servidor y el servidor le puede lanzar, que es el Trellis IPO, le puede lanzar tareas a ejecutar y el agente responde a ellas, ¿vale? O le puede pedir informes y el agente responde con el informe, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que le proporciona la seguridad? Pues los paquetes que he dicho, ¿vale? Aparte de instalar al agente, que no proporciona ninguna seguridad, tenemos que instalar sobre ese agente ciertos paquetes de seguridad, ¿vale? Y también tenéis que tener en cuenta, aunque ya hablaré de consejos prácticos más adelante, que van en orden, ¿vale? Es decir, si no hay agente no puedo instalar los paquetes. Punto uno. Eso cae por su propio peso, creo. Segundo, hay ciertos paquetes que hay que instalarles antes que otros, ¿vale? Hay una plataforma de seguridad, Security Platform, que como no lo instales, por ejemplo, no puedes luego instalar otros paquetes adicionales. Van en un orden. Eso lo sabe cualquier administrador de EPO, pero cuando lo intentas hacer te da un error de instalación, ¿vale? No se instala. Bueno, pues volvamos, después de este pequeño inciso entre extensiones y paquetes, volvamos a los componentes claves de seguridad en IPO, que son los siguientes. En este caso son las extensiones que podemos aplicar, ¿vale? ENS, Endpoint Security. Bueno, pues es el componente base de la protección de los endpoints. Antiguamente, bueno, no hace tanto, se llamaba VS, Virus Scan Enterprise, pero ahora ya no, ahora se llama ENS, Endpoint Security. ¿Qué incluye el NS, el paquete, la extensión barra paquete, porque puede ser instalada en los agentes por paquetes? Incluye Threat Prevention, que es un anti-malware, y además un exploit prevention. Incluye Firewall, lo podemos activar o no. Incluye también Web Control, ¿vale? Control de las web. También lo podemos activar o no. Todo esto se puede activar o no, aunque esté instalado, se puede activar o no. Y se puede, incluso cuando esté activado, se le puede poner de modo permisivo, que permita todo, o se le puede aplicar unas políticas. ¿Vale? Una cosa es instalar el software y otra que esté ejecutado y configurado adecuadamente. Vale, además se puede integrar con el ATP, que es muy interesante, se llama el Adaptive Threat Protection. Y este es un análisis dinámico de amenazas, ¿vale? El ATP, por ejemplo, es un paquete que se instala siempre que tengas el Endpoint Security, el paquete Endpoint Security antes instalado, ¿vale? Es importante que tengas el paquete antes de Security Platform o Endpoint Security para poder instalar luego el Adaptive Threat Protection. Con el NS también gestionamos las políticas y eventos desde el EPO. Vale. Vuelvo a repetir.
Esto está instalado en el servidor y los paquetes están instalados en los agentes. Siempre, aunque lo tengas instalado en los agentes, los paquetes, si no está instalado en el servidor, la extensión, el servidor no puede gestionar esos paquetes, ¿vale? O sea, que primero hay que instalar las extensiones y por último los paquetes. Ese es el orden. Data Loss Prevention, otro tipo de extensión. Bueno, pues esta es muy interesante y ¿qué capacidades tiene? Pues la prevención de fuga de datos, por ejemplo, por USB, impresoras, correo electrónico, web, controla muchísimo, es muy intrusivo y controla muchísimo para que esos datos sensibles no se nos vayan fuera o a destinos que no son los que nosotros pretendemos. Está basado en políticas de contenido, contexto y clasificación. Hace una prevención de copia incluso de documentos confidenciales, no solo a unidades extraíbles, también, como he dicho, a impresoras o incluso escaneo, ¿vale? Y monitorea también los envíos de información sensible a través de navegadores, Outlook, correos de email o cualquier otra cosa. DLP, vale, a mí me encanta esta solución, pero hay que afinar, ¿eh? El DLP puede hacer que vuestros usuarios no puedan enviar emails, por ejemplo. O sea, hay que tener cuidado, pero y no es fácil de configurar así digámoslo así, a bote pronto, pero una vez que está configurada, a mí me encanta. Me parece una de las mejores capacidades adicionales que tiene 3GIS y su capacidad de clasificación es genial para mí y te ahorra mucho dinero. Perdona que haga un inciso aquí, pero hay otras soluciones de clasificación y de control de DLP de datos que solo hacen eso, porque el DLP de Trellis hace muchísimas más cosas y son más caras, ¿vale? Si tenéis un ecosistema Trellis HIPPO, el Data Loss Prevention, el DLP, no es tan caro para lo que hace. Pues, seguramente es de los productos más baratos en ese sentido. Y es muy bueno. Drive Encryption. Ese es otro tipo de extensión. Pues hace un cifrado completo de los discos duros. Además, te permite la integración y se hace con Active Directory. Puedes hacer un single sign-on o no. Y te da la opción de la recuperación centralizada desde EPO de ese tipo de equipos que se han quedado bloqueados porque el usuario pues, se ha olvidado la contraseña o lo que sea. Vale, Drive Encryption también muy interesante. Esto ya un poco más en cuando tenéis usuarios remotos o gente que trabaja con su portátil en casa, el portátil empresarial, y tenéis la preocupación, y tenéis que tenerla, de que cualquiera se deja el portátil en el tren o se lo roban o lo que sea, ¿vale? Si tenemos el disco duro encriptado con un algoritmo de cifrado potente como el AES-256 o superior, pues estamos un poco más tranquilos, ¿vale? Esta opción es muy buena, además ya digo que se puede integrar para que el usuario solo introduzca su password una vez y desencripta y entra en Windows directamente o dos veces, ¿vale? Una desencripta y otra le vuelve a pedir el login de Windows o de lo que sea. Digo de Windows porque iba a decir Linux, pero de Linux no. Drive Encryption de Trellis no es integrable, no, bueno, no funciona, no es integrable con Linux, desgraciadamente. Otra característica, Device Control, ¿vale? Device Control, cuando vosotros adquirís el paquete DLP viene incluido el Device Control, el control de dispositivos. Pero si no queréis gastaros el dinero en el DLP, en la licencia Enterprise también viene Device Control. No viene DLP, pero viene Device Control. A mí me parece también genial. Es un control granular, muy granular, sobre dispositivos físicos conectados. Todo lo que se va a conectar, USB, impresora, lector de tarjetas, es ideal para restringir qué se puede conectar o no, qué está autorizado o no. Y mi experiencia personal es que incluso no solo puedes decir, bueno, quiero que este USB, este dispositivo de disco duro externo USB o el típico memoria USB pequeñita, pueda ser usada solo en este dispositivo y solo por este usuario. Eso se puede definir hasta ese nivel. O se puede usar en varios dispositivos, por varios usuarios. Es muy granular, muy buena, muy interesante. ATP, ya he hablado de ella, Adaptive Threat Protection. Es análisis en tiempo real con Machine Learning y reputación de archivos. Muy interesante también. Se puede integrar y de hecho se integra con el NS, ya lo he dicho antes,
y trabaja junto a TIE, ¿vale? ¿Qué es TIE? Threat Intelligence Exchange. Tra- eh, Trabaja junto a TIE y MAR, ¿vale? MAR es, digámoslo así, es como una consola que te permite respuestas activas, ¿vale? Eh, TIE, porque puntos fuertes, ¿vale? De Adaptive Threat Protection, porque detecta amenazas evasivas y comportamientos maliciosos, incluso si el archivo no está en una firma, por ejemplo, ¿vale? No está en una firma de antivirus, digamos, no está reconocido como un virus. Esto es una capacidad muy adicional, es muy adicional, ya es entre EDR adicional e incluso XDR, ¿vale? ¿Por qué os comento lo de TIE? Porque el TIE manda datos fuera, ¿vale? Según vuestro entorno de red o empresarial, tenéis que tener en cuenta si queréis que los datos salgan fuera o no. Igual no queréis que salga ningún dato fuera. En una de las empresas que yo trabajé tenía no problemilla, esta duda, esta inquietud de que yo no quería mandar ningún dato fuera. Entonces contacté con McAfee y me han dicho que la capacidad TIE que usa el ATP, porque se puede activar o desactivar, que lo sepáis en la configuración, lo único que manda es los hash de lo que está mirando. Al final, como máximo, manda hash de librerías o de paquetes de software, ¿vale? Pues bueno, eso es lo que dijeron ellos. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Yo entiendo que sí, pero depende del nivel crítico o de clasificación de vuestro sistema, pues podéis tomar una decisión. Yo en aquel momento, en aquel sitio, tomé una decisión de que activar el TIE dentro de mi Adaptive Threat Protection, activar el TIE para todos los endpoints de usuario. Es decir, como normalmente un software de usuario tiene las herramientas típicas, no sé, el paquete Office o el OneNote o lo que sea, son herramientas típicas, no da una información extra a nadie fuera de mi red empresarial que sepan que tengo el paquete Office. Eso es lo que yo entiendo. Mientras lo tenga todo actualizado con la última versión y con todos los parches, no da una información extra de ataque. Entonces ahí sí lo activé. Pero en los servidores que pueden tener unos productos más críticos, podemos decir, bases de datos, algo más, un poco más interesante desde el punto de vista del atacante, ahí desactivé el TIE. Yo no quiero que sepan, perdón, un hipotético atacante insider dentro de McAfee o lo que sea, que sepan qué software tengo corriendo en mis servidores, porque puede haber vulnerabilidades difíciles de, de parchear, digámoslo así. Y entonces yo no les quería dar esa información, ¿vale? Hice una especie de estrategia mixta. ¿Vale? Los endpoints de los usuarios no me importaba, pero los servidores que son más críticos sí. Eh, Otro tipo de extensión, Move, MOVE, ¿vale? Significa Management for Optimized Virtual Environments. Vale, es una protección específica para entornos virtualizados. Pero yo lo diría que es, en castellano yo diría, bueno, pues es una protección de servidores. Básicamente suele ser así, ¿vale? Reduce el consumo de recursos con una arquitectura de quitar carga de trabajo, ¿vale? Al propio equipo. Y además es compatible con VMware, vSphere y Citrix. Es ideal para empresas que usan escritorios virtuales y no quieren afectar al rendimiento de múltiples anti-malware, antivirus locales. Además, no solo escritorios virtuales, que también, ¿vale? Pero sino para mí servidores. Es muy buena contra servidores. La arquitectura de Move, pues, espero que no se alargue mucho este capítulo, pero creo que es interesante también decíroslo porque hay muchas empresas que no lo usan. La arquitectura de Move es tener servidores de Move desplegados en vuestra red. Tenéis un par de ellos o tres, o los que necesitéis, y esos servidores se dedican a comprobar si un software es malicioso o no, por ejemplo. Entonces, en esos servidores o en ese entorno virtualizado, digámoslo así, que la mayoría suelen ser servidores, pero también hay escritorios remotos, en ese entorno virtualizado el agente es muchísimo más ligero. El agente no ejecuta análisis en tiempo real. No, cada vez que tiene que ejecutar algo, coge el hash o la información
asociada a ese elemento y se lo manda a esos servidores Move que habéis desplegado en vuestra red. Ahí en ese servidor Move se comprueba, eso sí que tienen que tener capacidades de procesamiento grandes para comprobar si ese paquete es malicioso o no. Y le manda una respuesta de vuelta al endpoint, le dice, oye, que no es malicioso, ya puedes trabajar con él. ¿Vale? Eso hace que libere la carga de esos servidores virtuales, porque os he dicho antes que Trace es bastante intrusivo y como no lo configuréis bien puede consumir muchos recursos. Hay que configurarlo muy bien. Move puede daros una flexibilidad que hay gente que no es consciente, porque yo he escuchado en entornos empresariales gente que no le gusta usar Move, pero da a mí me gusta en el sentido de que te puede dar un extra. Por ejemplo, Move es muy flexible para decirle, bueno, eh, vamos a poner un tiempo máximo de chequeo de paquetes. Por ejemplo, puede haber bases de datos con un montón de información y muy grandes, ¿vale? Y cuando se actualiza esa base de datos o se intenta mover ciertos paquetes con mucho peso, y estamos hablando a veces de gigabytes, eh, la comprobación de ese paquete dentro del sistema local consumiría muchos recursos y podría bloquear el equipo. Se manda a esos servidores Move, pero tampoco puedes bloquear el procesamiento del que lo manda, ¿vale? Del endpoint o del servidor en este caso que está intentando comprobar ese paquete. Entonces, perdón, el servidor que en este caso intenta procesar un paquete de un terabyte, de un gigabyte, perdón, vamos a decir un gigabyte, eh, está a la vez procesando otras cosas. Si dejamos su procesador bloqueado hasta que obtengamos la respuesta del servidor Move, puede ser que cuando le vuelva la respuesta hayan pasado demasiado tiempo y entre en un estado de bloqueo. ¿Vale? Lo bueno que tiene Move es que la configuración le puedes decir, oye, mira, todo lo que pase de 5 o 10 minutos de escaneo, por defecto me lo dejas pasar. O solo me lo dejas pasar para si el paquete está alojado en ciertas carpetas. Si no, no. Además es muy flexible en eso, es decir, esto no me lo escanees, en esta carpeta no, en este sistema tampoco, en este sí. Me parece una opción muy interesante, Move. Perdonad que me haya alargado un poquito con Move, pero creo que era interesante porque no hay mucha gente que lo conozca. Y luego viene una extensión más que esta ya es la pera limonera. Solid Core. Solid Core es un producto de Trellis Epo que proporciona funcionalidades de control de cambios, prevención de cambios y creación de listas blancas, whitelisting. En esencia, ayuda a proteger a sistemas contra modificaciones no autorizadas, asegurando que solo se ejecuten aplicaciones y cambios permitidos. ¿Vale? Solid Core se integra con Epo para ofrecer estas capacidades de seguridad a través de una consola de administración. Mi consejo es, ojo con Solid Core. Ese es mi consejo, ¿vale? Yo no, lo poco que he trabajado con él, tengo que admitir que es poco, lo he tenido que quitar. ¿Por qué? Porque el Solid Core es muy interesante en el siguiente escenario. Os voy a explicar un escenario donde es interesante el Solid Core. Vosotros tenéis sistemas legacy. Bueno, legacy en inglés significa que son antiguos, que no se pueden actualizar. Esto pasa mucho en entornos industriales, ¿vale? En entornos industriales y en entornos, incluso, por ejemplo, voy a decir de weapon system, que se dice mucho, ¿no? En el mundo del armamento, ¿no? Sistemas de armas. Por ejemplo, en aviones que tienen sistemas específicos creados para un tipo de hardware y eso o la empresa ya no lanza actualizaciones o ya no existe. ¿Vale? Ese tipo de software, ese tipo de soluciones no se pueden actualizar, o no, o es muy difícil actualizarlas, o es muy crítico, si las actualizas puedes perder el sistema. Eso pasa muchísimo, ya lo digo, más de lo que pensáis. Si trabajáis en entornos CIS tradicionales veréis, pues eso yo no me lo he encontrado nunca, vale. Pero si os vais a una empresa donde se dedica a crear sistemas de armas o una empresa de entornos industriales eh, que gestiona entornos críticos, pues lo encontraréis mucho más de lo que pensáis. Vale, entonces, ¿qué me proporciona Solid Core? Pues Solid Core me proporciona que ya que no puedo actualizar mi, mi solución de seguridad o mi sistema operativo, porque es un sistema operativo Windows, por ejemplo, solo funciona un software que solo funciona en Windows 7, por ejemplo.
Y Windows 7 obviamente no tiene actualizaciones ya de seguridad, ya no está soportado por Windows, por Microsoft. Entonces, lo que hace Solid Core es decir, bueno, primero hago un escaneo, digámoslo así, chequeo cómo está ahora mismo configurado ese sistema operativo, qué aplicaciones software están corriendo en él, y digo, a partir de ahora esto no se mueve. Hago una fotografía, es decir, hago una fotografía estática de ese momento y digo, yo le dejo procesar, yo le dejo trabajar, pero aquí no dejo que se modifique nada. De tal manera que si llega un malware, un trozo de software, un piece of software, cualquier paquete, cualquier librería que es maliciosa, intenta modificar cualquier dato, te dice que por aquí no, majo. Está prohibido. Lo congela, ¿vale? ¿Por qué digo que ojo con esto? Porque tiene que estar configurado al pelo, pero al pelo. Tienes que aplicar Solid Core, pero tienes que meterle todas las excepciones que necesites. Es decir, hay partes que todos los sistemas están escribiendo y modificando datos de los sistemas. Hay carpetas de sistema que necesitan cambiar datos, ¿vale? Cuando se ejecuta algo en memoria, cuando no, si es una base de datos, imaginaros, claro. Eso tiene que tener permisos de modificación. Vale. Pero hay ciertos sistemas, como es todo lo que es la librería de instalación de paquetes o de gestión del procesador y tal, que eso tiene que estar protegido, porque ese sistema es vulnerable. De tal manera que Solid Core hay que configurarlo muy bien y decirle, esto me lo bloqueas, pero deja un poquito que este sistema operativo, que esta aplicación modifique este tipo de carpetas o este tipo de datos, tipo con esta extensión o lo que sea. Digo ojo porque yo lo probé, trabajé con él y como no lo configuré bien, me bloqueó un equipo, ¿vale? Me bloqueó que llegó un momento que no era capaz de trabajar con él. Como era un equipo de pruebas, porque así es como hay que trabajar, pues no hay ningún problema. Hay que trabajar con equipos de pruebas. Cuando haces experimentos, los experimentos con gaseosa, siempre. Y no pasó nada, pero me di cuenta que era muy difícil de tenerlo bien configurado y tuve que, al final, no era capaz, en teoría hay formas de desbloquearlo, pero incluso con ayuda externa de un consultant, no, porque quería aprender a manejar esta herramienta, porque podría ser interesante para nosotros, no pudimos, con lo cual tuve que eliminar entero la máquina virtual, menos mal que era una máquina virtual de test. Y decidí no usarlo porque no era crítico para nosotros y no nos daba una funcionalidad adicional. Pero estoy seguro que en otros sitios se usa y es muy interesante. Otras extensiones útiles, aparte del TIE que ya he hablado de él y que va dentro del ATP, eh, el Epo Cloud Bridge, que es una integración con la nube, y Trellis Insight. Trellis Insight es un producto que nos da un dashboard, es decir, unos diagramas y unas estadísticas geniales y unos reports geniales en OnCloud, ¿vale? Y luego también está el Compliance Report y el Policy Auditor, que estas también se pueden instalar localmente, ¿vale? Para saber si cumplimos con con una normativa y automatizar su cumplimiento. Iba a continuar con esto, pero ya se está alargando muchísimo y me quedan hablar un poquito más de los componentes de la instalación del 3GSIPO y las buenas prácticas. Pero creo que lo voy a dejar en un capítulo adicional porque ya este capítulo se va a ir a más de 40 minutos y me parece que no es el objetivo que estábamos buscando Rigger y yo. Así que lo dejo para el siguiente capítulo. Este va a ser uno de dos y espero que os haya interesado, ¿vale? Hasta que hemos llegado. Solo espero que hayáis aprendido nuevos conceptos útiles para vosotros e incluso os hayáis divertido. Si tenéis cualquier duda o queréis proponer otro tema o os gustaría saber un poquito más de Trellis Epo en un aspecto determinado o alguna experiencia personal que he tenido yo o queréis contar vuestras experiencias personales que también las puedo comentar aquí en nuestro podcast, pues comentármelo. También si habéis encontrado un desafío a la hora de configurar vuestro Trejisepo o algo que no hayáis podido solucionar. Interesante compartirlo
en nuestro podcast y todo el mundo pueda aprender de ello. Y nada más, ya sabéis que todas estas inquietudes o preguntas las podéis hacer a través de la web, que están, las podéis encontrar tanto en la descripción de este podcast como en los capítulos. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.